Las portadas de revistas eran dinamita en los años dorados de Hollywood. No solo mostraban sonrisas, también revelaban secretos que los estudios querían borrar a toda costa. Había actrices que aparecían en la pantalla como damas intocables, pero en papel brillaban con imágenes que cruzaban la línea. Cada foto era un grito de rebeldía o un contrato firmado bajo presión. Lo que parecía simple promoción escondía pactos sucios, amenazas y dinero fácil. En los camerinos se murmuraba, en los kioscos se vendía. Hoy vas a conocer 10 nombres que hicieron temblar al Hollywood de mentira. Betty Grable fue la pin-up oficial de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Su famosa foto en traje de baño circuló por millones de carteles. Pero lo que pocos contaban era que esas mismas imágenes terminaron en revistas masculinas, vendidas como material prohibido. Los estudios sabían que esa foto era oro, pero también un riesgo. En los rodajes, Grable no era la chica perfecta que se vendía en los pósters. Improvisaba frases, gestos y miradas tan sugerentes que obligaban a cortar escenas enteras. Sus compañeros recordaban que con una simple sonrisa lograba incomodar hasta al director más rígido. Era consciente de su poder y lo usaba sin disimulo. Detrás del telón, su carácter era mucho más fuerte de lo que su imagen angelical mostraba. No temía discutir con ejecutivos ni negociar contratos a su manera. Y aunque la industria intentaba mantenerla como la chica de al lado, sus fotos picantes circulaban bajo cuerda, alimentando un mito que nunca pudieron controlar. Betty Grable se convirtió en el símbolo de un país en guerra, pero también en el secreto culpable de miles de coleccionistas. Lo que parecía simple patriotismo, escondía un negocio paralelo de portadas calientes que Hollywood prefirió no mencionar. Jane Russell saltó a la fama con The Outlaw, una película más famosa por su escote que por su historia. Howard Hughes explotó su imagen hasta el límite, y sus fotos terminaron en revistas que rozaban lo prohibido. Cada pose era una provocación, cada mirada un reto a la censura. En el set, Russell jugaba con el doble sentido como pocas. Improvisaba movimientos y expresiones que no estaban en el libreto, y que encendían rumores en los pasillos. Sus escenas eran tan intensas que en algunos países la película fue vetada, lo que solo aumentó su fama de mujer imposible de domesticar. Fuera de cámara, su magnetismo arrastraba multitudes. Se decía que en fiestas privadas mantenía el mismo tono que en la pantalla, segura de su poder, directa con sus frases, sin miedo a incomodar a nadie. Los productores la temían tanto como la deseaban. Jane Russell fue más que una actriz. Fue un símbolo sexual adelantado a su tiempo. Y aunque intentaron venderla como estrella respetable, sus portadas y escándalos dejaron claro que ella era parte de la historia más sucia del Hollywood dorado. Jayne Mansfield fue la bomba rubia de los 50 segundos que nunca quiso quedarse en segundo plano. Su carrera se construyó tanto en películas como en portadas de revistas masculinas, donde mostró un atrevimiento que escandalizó a la época. Era la respuesta más descarada al fenómeno Marilyn Monroe. En los rodajes, Mansfield exigía atención total. Si una escena no destacaba lo suficiente, encontraba la forma de robar el foco con un gesto, una carcajada o un movimiento inesperado. Esa espontaneidad la convirtió en leyenda, pero también en un dolor de cabeza para los directores. En privado, su vida era un desfile de excesos. Sus fiestas eran tema obligado en los pasillos de Hollywood, con anécdotas que nunca aparecieron en los periódicos, pero que circularon como pólvora en la industria. Jane sabía que el escándalo vendía, y lo usaba como combustible. Al final, Mansfield se convirtió en el rostro del morbo de los años 50 segundos. Sus portadas rompieron la frontera entre el glamour y lo prohibido, dejando una huella imborrable en la cultura pop y en la historia oscura de Hollywood. Mamie Van Doren fue otra de las rubias atómicas que Hollywood explotó en los 50 segundos. Nunca alcanzó la fama de Monroe o Mansfield, pero en las revistas masculinas era una reina absoluta. Sus sesiones fotográficas eran demasiado sugerentes para la época, y eso la convirtió en leyenda. En los rodajes, Mamie no se conformaba con seguir guiones mediocres. Improvisaba frases cargadas de doble sentido que descolocaban a sus compañeros y hasta provocaban la risa nerviosa de los técnicos. Su actitud desafiante marcaba la diferencia entre una actriz olvidable y un ícono imposible de ignorar. Fuera del set, Mamie se entregaba a la vida nocturna de Hollywood. Aparecía en clubes, posaba para fotógrafos y dejaba que su imagen circulara sin filtros. Esa exposición constante alimentó su fama, pero también la hizo blanco de los moralistas de la época.
Ella nunca pidió disculpas, siempre defendió su estilo sin miedo. Mamie Van Doren terminó siendo recordada como la tercera rubia del escándalo, junto a Monroe y Mansfield. Y aunque los estudios quisieron relegarla, sus portadas y su rebeldía la mantuvieron como una de las figuras más provocadoras de la época dorada. Marilyn Monroe no necesita presentación. Su imagen está grabada en la memoria colectiva. Pero lo que muchos olvidan es que antes de ser famosa, posó para fotos íntimas que más tarde terminaron en el primer número de Playboy. Ese escándalo casi destruye su carrera, pero terminó multiplicando su fama. En los rodajes, Marilyn jugaba con la inocencia y la picardía. Improvisaba risas, gestos y movimientos que no estaban en el guión, y que transformaban escenas aburridas en momentos inolvidables. Directores y actores coincidían en que frente a la cámara, todo lo hacía parecer natural, aunque nada lo era. Detrás de escena, su vida era mucho más oscura. Los rumores de camerinos hablaban de contratos abusivos, de ejecutivos que querían controlarla, de fiestas en las que Marilyn siempre terminaba siendo el centro involuntario de atención. Su sonrisa pública escondía demasiadas batallas privadas. Marilyn Monroe fue el mayor ícono de Hollywood, pero también su mayor víctima. Sus portadas rompieron la frontera entre glamour y morbo, y su imagen sigue siendo la más explotada de toda la industria. Clara Bow fue la It Girl de los años 20 segundo, la primera gran sex symbol de Hollywood. Su fama explotó en pantalla, pero lo que más circulaba eran fotos privadas y rumores de fiestas donde siempre terminaba siendo el centro. Los estudios intentaron ocultar esas imágenes, pero se filtraron y la convirtieron en escándalo nacional. En los rodajes, Clara improvisaba gestos demasiado atrevidos para la época. Con una simple mirada lograba encender la escena, y los censores cortaban metraje completo porque decían que no era apto para familias. Esa espontaneidad fue su sello, pero también el motivo de su caída. Fuera del set, su vida era igual de intensa. Fiestas interminables, contratos que incluían cláusulas para controlar su conducta y fotografías que más tarde terminaron en publicaciones clandestinas. Lo que los periódicos no mostraban, las revistas para hombres lo explotaban. Clara Bow fue la primera actriz que demostró que el morbo vendía más que el talento. Su imagen no solo decoró marquesinas, también llenó páginas prohibidas que definieron a toda una generación de coleccionistas. Brigitte Bardot fue el huracán europeo que conquistó Hollywood en los años 50 segundo. Su estilo natural, casi salvaje, la convirtió en un imán de miradas, pero fueron sus fotos filtradas las que la llevaron directo a las portadas más calientes de la época. Cada pose generaba titulares, cada gesto era dinamita para la moral conservadora. En rodajes, Bardot desafiaba todo protocolo, improvisaba movimientos, soltaba frases inesperadas y transformaba escenas en algo más intenso de lo planeado. Directores y compañeros la describían como una fuerza indomable, incapaz de seguir un guión al pie de la letra. En su vida privada, Bardot no buscaba esconderse. Aparecía en playas, fiestas y sets con la misma frescura con la que posaba para los fotógrafos. Esas imágenes, demasiado provocadoras para la prensa formal, terminaban en revistas masculinas que alimentaban su leyenda. Ella nunca negó nada, siempre jugó a ser libre. Brigitte Bardot no solo fue actriz, fue símbolo de rebeldía y deseo. Sus portadas prohibidas cruzaron fronteras y demostraron que el glamour podía ser tan peligroso como el escándalo. ¿Fue víctima de sus fotos filtradas o jugó con ellas para hacerse leyenda? Sophia Loren, la diosa italiana que conquistó Hollywood, también fue víctima de su pasado. Antes de llegar a Estados Unidos, había posado para fotos en Italia que más tarde fueron compradas y publicadas por revistas masculinas. Lo que para ella fue un inicio difícil, en Hollywood se convirtió en munición para el morbo. En el set, Loren no necesitaba exagerar nada. Con una mirada lograba que la escena se llenara de tensión y los directores sabían que tenían oro puro frente a la cámara. Los censores, en cambio, recortaban escenas que consideraban demasiado sugestivas. Lejos de las luces, Sofía se cuidaba más que otras divas. Sabía lo que significaba ser explotada por una industria que no perdonaba errores. Aún así, esas imágenes juveniles la persiguieron durante años, recordándole que el glamour tenía un precio muy alto. Nunca renegó de ellas, pero tampoco las celebró. Sophia Loren fue elegancia y fuego a la vez. Sus portadas prohibidas marcaron un capítulo incómodo, pero también la hicieron inmortal como el rostro más deseado de los 50 y 60. June Wilkinson fue llamada el busto de $1 millón, un apodo que resume cómo la veía Hollywood.
actriz británica que llegó a Los Ángeles en los 50 segundos, construyó su fama tanto en películas de serie B como en revistas masculinas. Sus sesiones fotográficas eran tan explosivas que le abrieron más puertas que sus papeles en cine. En rodajes, Wilkinson jugaba con la cámara como si estuviera en una sesión privada. Sus gestos improvisados y su confianza provocaban risas nerviosas entre técnicos y actores. Directores admitían que muchas escenas parecían más una provocación que una actuación. Fuera de cámara, su reputación creció con cada portada. Mientras otras actrices intentaban ocultar ese tipo de fotos, ella lo asumió y lo convirtió en su sello. Esa actitud la hizo destacar en una industria que castigaba a las rebeldes. Wilkinson sabía que el escándalo era su mejor publicidad. Aunque nunca fue una estrella de primera línea, June Wilkinson quedó como uno de los rostros más comentados de la época. Su nombre sigue ligado a las portadas que definieron un capítulo de Hollywood cargado de morbo. Betty Page fue la reina de las pin-up en los años 50 segundos, un nombre que aún hoy provoca debate. No era una gran estrella de cine, pero sus fotos atrevidas circularon tanto en revistas clandestinas como en producciones menores de Hollywood. Su imagen mezclaba inocencia y provocación en dosis imposibles de resistir. En los sets donde participaba, Betty imponía su estilo. No necesitaba grandes papeles, con un gesto o una pose lograba robarse la atención. Su cabello negro, su flequillo y sus expresiones pícaras marcaron un estándar que después copiarían cientos de modelos. Lejos de las cámaras, Betty vivía sin filtros. Aceptaba sesiones fotográficas que otras rechazaban, y cada publicación alimentaba más su mito. Los moralistas la condenaban, pero el público la buscaba con desesperación. Su nombre terminó siendo sinónimo de lo prohibido. Betty Page se convirtió en un símbolo sexual que cruzó fronteras y décadas. Aunque nunca fue una actriz consagrada, sus portadas marcaron un antes y un después en la relación entre Hollywood y la industria del deseo. Hollywood siempre quiso vender inocencia, pero las portadas y revistas demostraron que todo era un teatro. Estas actrices se convirtieron en diosas para el público y al mismo tiempo en negocio para una industria que se alimentaba del morbo. Cada foto fue un secreto a voces, cada portada un golpe a la imagen perfecta que los estudios defendían. Lo que parecía glamour era un mercado paralelo de cuerpos y silencios. Si quieres más historias que Hollywood trató de enterrar, aquí las vas a encontrar. Suscríbete y sigue conmigo, porque lo que falta por contar es todavía más sucio.